Continuamos entonces con la presentación de Mirta Carrasco, psicóloga, psicoanalista, profesora de psicología, trabaja en psicología clínica, docente universitaria, coordinadora de las prácticas profesionales supervisadas de la carrera de psicología, sede de Rosario, de la Universidad Católica de La Plata. Su presentación se titula... Lo único que agregaría es que he sido docente de la casa hasta el año pasado. Agregaría que es docente de la cátedra. La historia de reencuentro en este momento con este espacio. No se escucha bien. ¿Quieres decirlo? Sí, agrego que he sido docente de esta casa hasta el año pasado. Y entonces este es un momento como de un reencuentro que a mí en ese sentido me resulta muy grato. Faltó el nombre del trabajo. El melodrama. ¿Qué produce la sensación de infidelidad a las teorías? ¿Qué produce la sensación de infidelidad a las teorías en el analista? Intento encontrar una serie de preguntas que nos ayuden a reflexionar sobre cómo operan en nosotros y o cómo creemos que operamos a través de las teorías, considerando que son esenciales ya que dan forma e influyen sobre nuestras observaciones. Remarco el interés constante del psicoanálisis por el autoconocimiento, el de nuestros pacientes y el nuestro propio, proceso que se realiza a través de nuestras propias mentes, instrumento en este viaje epistemológico que puede distorsionar e incluso invalidar nuestro empeño analítico. Por eso el título que hace referencia a nuestras emociones, sin cuestionar las teorías. Esta inquietud surgió desde lo personal porque siempre me interesó cómo se transmite la información teórica. Preferiría decir la comunicación de las teorías, porque allí es donde se tiene en cuenta la escucha del interlocutor, para que no se constituyan en dogmas que producen una actitud totalmente opuesta a la psicoanalítica, repetición de información versus elaboración de conocimientos. Hasta donde es posible, uno trata de que realmente sean elaboraciones de conocimiento, o sea que de alguna manera podamos incorporar las posibilidades, las posibles hipótesis que X teoría brinda y no darle un nivel de rigidez donde no terminaríamos de singularizar la situación con el paciente. Y desde la tarea de supervisión, donde me llamó la atención el olvido de teorías que, aunque conocidas, no se instrumentaban para abordar las situaciones y o la dificultad para lo que aparecía en la sesión espontáneamente, si no estaba avalado en una teoría o se consideraba ilícito para la teoría en cuestión. Teniendo esto en cuenta, es esencial entender cómo las teorías dan forma e influyen sobre nuestras observaciones, sobre nuestra técnica y nuestras interpretaciones. Unas son conscientes, públicas y situadas claramente a la vanguardia de nuestros pensamientos, mientras otras puede que existan en lugares recónditos de nuestra mente y que solo salgan a la luz cuando nos ponemos a analizar algo que hemos pensado o dicho. Estas ideas, experiencias, teorías, modelos o conceptos, quizás menos articulados y seguramente menos conscientes, existen en nuestra mente y tienen un impacto no menos poderoso en nuestro trabajo. A esto Joseph Sandler las llamó teorías implícitas. Aparecen preguntas. ¿Hay o no una correspondencia entre nuestras ideas sobre la teoría analítica en la que basamos nuestra práctica y la práctica clínica que realmente hacemos? ¿De qué forma elabora la mente las teorías? ¿Y cómo elaboramos nuestra participación con el paciente? Y en segundo lugar, ¿qué tolerancia tenemos para aceptar que la tarea con el paciente no se anticipa al relato del mismo? Perdón. Al examinar la realidad psíquica del analista, se debe tener en cuenta que también su funcionamiento psíquico comprende una dimensión inconsciente. Si la misma queda excluida,
es probable que se adopte una actitud objetivante con respecto al paciente. Si éste es visto como un objeto, el analista se convierte en mero observador externo. Y entonces, ¿dónde y cómo opera la transferencia? O también se puede encontrarlo haciendo uso de la teoría para protegerse de un sentimiento intenso o perturbador, distanciar y desplazar sentimientos sexuales o agresivos. Allí la teoría se emplea de forma contratransferencial, más para explicar que para experimentar fenómenos analíticos, convirtiéndose en un medio por el cual los analistas protegen su narcisismo cuando no comprenden qué está ocurriendo en un análisis. Los analistas también pueden acudir a la teoría para combatir sentimientos de desesperanza o para apoyar inconscientemente fantasías grandiosas de lo que ellos o el análisis pueden ser. Aquí vemos la teoría usada implícitamente como una resistencia para evitar lo que el paciente o el analista está experimentando. Aclaro que no estoy considerando lo que sería el aspecto neurótico sino estoy viendo lo que acontece dentro de la sesión, que puede acontecer dentro de la sesión frente a lo que nos relata el paciente. Y entonces surge este enigma. Conocer a alguien a través de la teoría es la única manera de no conocer al paciente. Con todo, es la única manera de llegar a conocerlo. Podemos utilizar la teoría como defensa o para aumentar el grado de comprensión del paciente. Dependiendo esto de conservar la actitud analítica, sosteniendo la capacidad de asombro, la incertidumbre del desconocimiento y un lugar a compartir con el paciente, alejándonos del conocimiento dogmático que ciñe al psicoanálisis su enorme potencial de interrogación. Como escuchamos, el problema no parece estar en las teorías, sino en cómo las usamos o por qué las obviamos o idolatramos. Posibilidades de respuestas. En estas elecciones entran en juego cuestiones fundamentales de cada analista. Puede que ellas designen el punto conjugado de resistencia y de fascinación que singulariza la relación de ese analista con la teoría analítica, deseando que dichas cuestiones no lo vuelvan ciego y sordo a la complejidad del campo teórico y clínico, pero sí, esta perspectiva puede explicar por qué habrá de ocupar un puesto de predilección. Pero sí, esta perspectiva puede explicar por qué habrá de ocupar un puesto de predilección en la reflexión teórica de los autores y sobre todo en su escucha e interpretación del hecho clínico. Quedarme con esta respuesta sin jerarquizar la posibilidad de ciego y sordo a lo diferente no solo implicaría un abuso de poder sobre el pensamiento de los demás, en tanto que la única verdad es la mía, y si es deseo de todo pensante alcanzar la certidumbre, este deseo puede llevarlo al asesinato de su pensamiento, perpetrado por su alienación a un dogma inmutable e intocable, o afirmar, por contrapartida, que la verdad no es otra cosa que un error todavía no reconocido como tal, que habrá de ser reemplazado por un nuevo error, y esto llevaría a la repetición sin nombre. Serían dos caras de una misma moneda. Trátese del psicoanálisis o de cualquier disciplina, no hay verdad definitiva, como tampoco puede existir una historia del conocimiento que permitiera predecir hacia qué descubrimiento, benéfico o catastrófico, nos lleva ese movimiento. En este sentido, parafraseando una máxima socrática, diríamos, la teoría se reduce a la función de probar al analista no solo que no sabe, sino que es forzoso no saber nada si es que quiere poder oír. Surge otra pregunta: ¿cómo se produce esta ligazón entre lo ya conocido de una teoría y lo todavía no conocido a que nos enfrentamos en el discurso que escuchamos? No hay una receta para promover esa ligazón, pero a todo analista le es imprescindible preservar esa alianza entre conocido e ignorado, entre lo ya sabido y los conocimientos nuevos que deberemos a nuestros parteneros, que nos dejan siempre insaciados, entre los constreñimientos que la reflexión teórica impone
y la libertad que nos es forzoso dejar a unas asociaciones y a unos pensamientos imprevistos, imprevisibles, hasta incomprensibles dentro de la sesión. Especificando la mención de idolatría, entiéndola como el uso que en determinado momento podemos hacer de un texto, una idea, un fragmento de verdad, una concepción específica de nuestro trabajo, con la finalidad inconsciente de organizar nuestra identidad, generando un ídolo que se transforma en una resistencia a la escucha analítica y al diálogo auténtico entre los analistas. Con esto lo que hago es una descripción del sujeto analista y los aconteceres en la sesión. Hago dos breves referencias a otro contexto para poder pensar esto, que tiene que ver con por qué nos encontramos que las teorías, funcionan como si fuesen lugares de poder, en lugar de poder ser espacios que nos permitan pensar. Esto en parte tiene que ver con el momento en el que aparecen las teorías psicoanalíticas, donde funcionaba muy intensamente lo que desde la teoría del conocimiento llamaríamos los principios de la razón, y para poder hablar de disciplinas había que tener perfectamente limitado, y lo digo en un doble sentido, no delimitado, sino limitado el objeto sobre el cual se iba a estudiar, a partir del cual se iban a poder hacer medidas, digamos en términos comunes, para poder hacer predicciones. O sea que nos encontraríamos también con un intento de ver en el tiempo, era valorado aquello que se repetía para de alguna manera cualificar a ese objeto, y por otra parte nos encontramos también con la necesidad de esta delimitación exacta y que servía en realidad a las ciencias para poder predecir y poder clasificar. Tal es así que algunos autores planteaban que en realidad los científicos terminaban siendo clasificadores en ese sentido. En los últimos 30 años, diría, aparece una perspectiva epistemológica que considera que esa limitación, ese poner el límite de cuál va a ser el objeto de estudio, en realidad, de alguna manera, recorta algo que es importante para reconocer ese objeto, que tendría que ver con el contexto en el que ese objeto se desarrolla. A esto se lo llama actualmente la epistemología de las complejidades. No voy a entrar en el detalle, pero la idea sería esta. En lugar de pensar en un objeto definido, aislado, estudiar lo que se llamaba el límite, como el espacio en el que se pueden seguir descubriendo situaciones que realmente enriquezcan la idea. Y de alguna manera creo que estaría representado por lo que llamamos el sistema de redes. Y esto a mí me parece que habilita mucho más la perspectiva que venía de allá y entonces de ciencia, no ciencia, del psicoanálisis, cuando la teoría del conocimiento con la que nos manejamos permite esta continua interrogación que hace realmente, entre comillas, a la actitud analítica, porque uno puede decir, una actitud no se crea, pero es distinto si tampoco se estimula en el sentido de dejarlo a uno ajustado a un dogma. Partiendo de que actualmente uno podría decir, el fenómeno humano desborda cualquier disciplina, es mucho más amplio que el intento de cercenamiento por parte de una disciplina. Esto no quiere decir que nos transformemos en omniscientes, pero que sí respetemos esto que yo llamaría el encuentro, y que creo que nos habilita a poder pensar en la idea de lo creativo de Winnicott, justamente por estar entre lo que conozco, no conozco, pero de lo cual supuestamente tiene que salir algo nuevo, diferente. En la sesión yo diría la singularidad del paciente.
gracias. Bueno, después de las presentaciones, entonces damos lugar al intercambio, a los comentarios que surjan, muchos disparadores en relación a lo que fueron planteados, muchos entrecruzamientos entre todas las mesas. Sí, como no está el micrófono inalámbrico, así que si te animas parate así se escucha mejor, no, sin vergüenza, es para que se escuche mejor, ¿vale? Me quedó una pregunta respecto al objeto transicional de Winnicott. Por ahí me resalta mucho que, como esta relación que yo hago, de un objeto como si fuera material, ¿es posible que ese objeto sea pensado como algo más abstracto, que pueda tener que ver con la música, con una sensación o con algo? ¿O siempre tiene esa particularidad de ser algo material? Sí, la música es material. Dos palabras. Te lo paso. El objeto transicional en sus inicios es un objeto que es material y no material. Pero que luego crea un espacio transicional en el psiquismo. Eso ya no es material. Y va a ser ocupado por la cultura, por el arte, por la religión, dice Winnicott, ¿no? Sí, estoy de acuerdo con lo que dice. O sea, como decíamos ayer, el objeto transicional, en el objeto hay una fusión. Hay una fusión entre ese objeto subjetivo, interno, y esa materialidad externa. La materialidad puede ser de una música, por ejemplo. Pero hay algo ahí que está expresado desde el mundo externo. Y ahí se produce una fusión con algo del mundo interno, ¿no? Y esa fusión es significante. Esa significación tiene vigencia en ese mundo transicional que ahí aparece. Lo que pasa es que cuando el mundo transicional cae, porque se sale del estado de ilusión, hay algo que se internaliza, y que es la modificación que se produce en la creación de ese objeto transicional. Y ahí hay algo permanente. Lo que dice Winnicott es que en la transicionalidad hay como un proyecto de símbolo. Es como si fuera un símbolo vivo, pero todavía no es un símbolo, es un símbolo cuando se internaliza. No sé si más o menos te contestamos. Te doy un ejemplo clínico. Cuando surge el gatito, ahí hay un fenómeno funcional, ¿no? De algo interno que está en eso disociado y del maullido. Ahí se crea todo un mundo. Cuando esto cae, en otro momento del análisis, Susana podría ver, por ejemplo, cuando el chico trae y dice, suponete, estaba solo y no sabía qué hacer, y entonces Susana le puede decir, bueno, el gatito estaba triste. Ahí lo está usando como un símbolo, donde lo del gatito condensa un montón de significados, de este desvalimiento, el bebé, entonces puede seguir siendo utilizado, ¿no? Dentro de la parte que me faltaba hoy, había la utilización de símbolos de esta manera, como a veces cosas que condensan como símbolos en el proceso terapéutico, después son objetos de largas exégesis que uno va haciendo, ¿no? A lo largo del tratamiento. Recuerdo, por ejemplo, de un paciente que era yo también un chico que es muy lindo, pero no somos un adulto porque que era un alto ejecutivo de una multinacional y quería independizarse, quería formar su propia empresa y lo estaba haciendo. Y aparecían cosas de mucha grandilocuencia y de cierto maltrato hacia los otros. Y entonces él en un momento dijo que se sentía como un SAR. Empezamos a... bueno, apareció el SAR. Después, en el transcurso de las sesiones, apareció que en momentos de